Yo agradezco siempre la buena disposición de don Juan Velázquez, abogado penalista, para con este espacio. Licenciado Velázquez, mi gratitud de siempre. Buen día. Mario, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Licenciado, ¿qué significa como estrategia de Roberto Borge y bueno, de su defensa, de sus abogados, el que no acepte la extradición en la práctica que persiguen? Sí, a ver, Oscar Mario, quisiera abrir un paréntesis respecto a lo siguiente. Tú hace un momento calificaste de atinadísimas las observaciones de Miguel Ángel Mancera respecto de modificaciones al sistema penal acusatorio. Sí. A Miguel Ángel lo conocí a finales de los 90 porque él y yo, con otros, redactamos el Código Penal del entonces Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México. Miguel Ángel, desde entonces, supe que es atinadísimo, muy conocedor de la materia penal, de una materia penal que ahora nos está afectando gravemente en tanto la delincuencia y en tanto unos juicios orales que yo fui el único en su momento en advertir que iban a ser un desastre, porque nadie en este país, en esta capital está preparado para enfrentarlos, para llevarlos. Ni las policías, ni los agentes del Ministerio Público, ni los defensores, ni los jueces, ni nadie. Bueno, las observaciones de Miguel Ángel me parecen muy atinadas. Ese es un tema. Segundo, lo de Borge. Yo quisiera hacer la observación también siguiente, Oscar Mario. Hace unos 40 años defendí yo a un gobernador al que se persiguió judicialmente. Hace 40 años, en aquellos años, esa persecución, fue el mayor escándalo porque los gobernadores, igual que el señor presidente, eran prácticamente intocables. Ahora la ironía es que al que muchos adversarios del señor presidente califican como el sexenio de la corrupción, es cuando a más gobernadores, como nunca antes, se ha perseguido, y entre sus gobernadores a este señor Borge. Ahora, contestando tu pregunta, el que al señor Borge, el señor Borge se oponga, pues yo diría que es natural, pero para que su oposición de nada, absolutamente de nada le sirva, porque en mi experiencia, el 99% de los extraditables en el mundo, acaban siendo extraditados. A los países no les interesa tener a personas extranjeras respecto de las que se les pide, o nacionales, respecto de las que otros países solicitan la extradición. ¿Qué ganan negando la extradición? Lo que ganan es extraditando y para que haya una reciprocidad. Yo a ti, México, te extradité a X y para que el día de mañana que yo solicite la extradición de alguien, tú me lo concedas. Yo creería que pleitear las extradiciones es tiempo perdido. Todas las extradiciones, casi todas las extradiciones se acaban concediendo y quizá lo mejor sea en un cierto momento, como ya alguna vez lo platicamos, en otro caso, el del señor Duarte, sea allanarse a la extradición, porque si llegas al país extraditado, como tarde o temprano vas a llegar, ya no te van a poder enjuiciar por más delitos de los que te hayan extraditado. No, a lo mejor sí, si el país que solicita la extradición le pide al que concedió la extradición que permita que los cargos se amplíen, pero eso es rarísimo. Así como es común y corriente que la extradición se conceda, es rarísimo que la ampliación de la extradición se permita para enjuiciar por nuevos cargos. El que el señor Borge, el que el señor Duarte, el que el señor, todos, X, los que sean, estén pleiteando su extradición, insisto, es nada más pasar más tiempo presos, es gastar un dinero en abogados, etcétera, y para acabar perdiendo. Licenciado Velázquez, ayer su procurador en este espacio decía
que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, incluso pudiera, como están las cosas, en principio enfrentar su proceso en libertad, ya que el delito de lavado de dinero no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa. Sí. Aunque sí esperan, que es parte de lo que usted atinadamente comentaba, que se engrose el expediente o esperan sumar más acusaciones en su contra. Entonces le pregunto si Borge se va a la cárcel por lo que se pudiera sumar a su expediente con otras acusaciones en su contra, o definitivamente le pueden dictar prisión preventiva por la posibilidad de que pudiera fugarse. Bueno, no fugarse, sí, sino pues no sé, alguna estrategia para no defenderse en libertad. Sí, mira, yo creo que esos comentarios del señor subprocurador también son muy atinados. Ese señor subprocurador, Alberto Elías, de Asuntos Internacionales, no es una gente a la que se le pueda desestimar. Sería un error gravísimo desestimarlo, porque es también muy, muy, muy eficiente. Tan eficiente que ya vimos que en el caso del señor Chapo, pues y por la intervención del señor subprocurador, en vez de que hubiesen transcurrido todavía meses para que se fuera a Estados Unidos, en 24 horas lo extraditaron. Entonces, primero, pues sí hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Él tiene razón en cuanto a que esos delitos de lavado de dinero, por lo pronto, y aquí en México, permitirían una libertad provisional, una libertad bajo caución, bajo fianza, excepto, sí, porque no son delitos graves, excepto por un motivo, por el motivo de que haya el riesgo de que la persona escape, se fugue. Hay que recordar el caso también de la señora maestra El Baster, que está enjuiciada ahorita por delitos de lavado de dinero. No son delitos graves, pero no se le ha concedido un aprisionamiento domiciliario precisamente por el temor, dicen los jueces, que han negado ese aprisionamiento, de que ella escape. Si al señor Borge se le detuvo en el extranjero, si desde que terminó ha estado en el extranjero, si tiene los recursos económicos para irse al extranjero, y etcétera, pues ese sería un motivo para que, no obstante que no sean delitos graves, se le niegue esa libertad bajo fianza, digamos. Pero peor todavía, si en el transcurso de la extradición se integran en más averiguaciones o carpetas de investigación, como sea, y se agregan cargos que en una de esas no permitirán libertad bajo caución, bajo fianza. Pero mira, Oscar Mario, la libertad provisional, la libertad bajo fianza, etcétera, el que la persona no enfrente su proceso presa, pues no tiene mucho que ver. ¿Cuántas de las personas en Estados Unidos enfrentan sus procesos en libertad para que luego, si son condenados, pues y a 200 años de prisión, como en el caso del señor Madoff, aquel financiero defraudador, pues enfrentó su proceso en libertad y al final fue condenado a 300 años o los que sean, y fue a prisión y está preso y a lo mejor para toda la vida? Entonces, eso de la libertad provisional no es tan importante. Lo que es importante es que los cargos se prueben en el juicio para que al final a la persona se le condene a una pena de prisión por el delito y a la reparación del daño, pues por el quebranto patrimonial que causó. Licenciado, pero parte de lo que usted también comentaba y que ilustra mucho, pues las consecuencias de la falta de preparación, presupuesto, infraestructura, por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y que lejos de pues hacer un sistema de procuración e impartición de justicia mucho más justo y mucho más sólido, algunos están
aprovechando la supuesta violación del debido proceso y algunos otros huecos de la ley, o la falta, como usted dice, de que la policía haga bien su trabajo en primera instancia para pues permitir que muchos delincuentes, el doctor Mancera hablaba ayer de más de 15,000 que están ya en las calles, obviamente, y que vuelven a hacer lo mismo. ¿Cómo es que el delito de lavado de dinero no se considera como uno grave cuando estos señores están acusados, en el caso de Javier Duarte, de haber dejado un hueco de 100,000 millones de pesos? En el caso de Roberto Borge dicen que 70,000 millones de pesos. ¿Cómo es que no se considera un delito grave? Porque hay fraudes bien documentados que cometió también Roberto Borge y Javier Duarte en cada uno de sus estados, cuyas denuncias ya han sido presentadas ante la autoridad federal y la autoridad local. Sí, a ver, mira, Mario, Oscar Mario, este proceso penal acusatorio fue copiado, por decir copiado, del proceso norteamericano. Fue traído aquí a México por organismos norteamericanos, USAID, en fin, y que convencieron a doctrinarios, gente muy brillante, doctrinaria, académicos, de sus ventajas en los Estados Unidos y para México, pero sin contemplar la realidad de México. Así es. Licenciado, sé que tiene una agenda apretada, solo unos minutitos para no aprovecharnos en demasiado de su valioso tiempo, pero bueno, estábamos platicando, o le estábamos preguntando más bien, en la práctica, ¿qué significaba que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, hubiese rechazado ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá el ser extraditado a México? Y decía el licenciado Juan Velázquez, y si no me corrige por favor, decía, bueno, pues está bien como parte de su defensa, pero tarde o temprano, y esto sucede con el 95% de los casos, tarde o temprano van a regresar a su país para ser enjuiciados localmente, tanto Javier Duarte como Roberto Borge, decía usted, licenciado. Sí, las extradiciones, insisto, Oscar Mario, se acaban concediendo. El señor Borge, el señor Duarte y todos los demás que sean acabarán aquí en el país, enfrentarán sus juicios, sea en libertad o no en libertad, pero al final de cuentas, y en tanto la Procuraduría General de la República y las de los estados les acrediten los delitos, y para que en todo caso se les condene y lo que a una pena de prisión por los delitos, y lo que más importa, pues a la reparación de los daños. El pelear las extradiciones es algo pírrico, no, ni siquiera pírrico, no, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, e insisto, lo que más conviene es regresarse y cuanto antes para ser enjuiciado nada más por los delitos de la extradición. No me cabe la menor duda de que este subprocurador eficiente, muy eficiente, Elías, va a conseguirla. Y no me cabe la menor duda de que el señor presidente el día de mañana, o más bien, el sexenio del señor presidente va a pasar a la historia como en su momento el mayor persecutor, el sexenio, de la corrupción. Insisto, mientras que antes la persecución de un gobernador era, bueno, así de a tiro algo excepcional, en este sexenio se ha vuelto una cosa común y corriente. Y entonces por eso me atrevo nuevamente a criticar a esos que hablan de un sexenio de la corrupción cuando la corrupción más se ha combatido. Ese es el tema. Bien, entonces, tarde o temprano, ahora, ¿cuánto tardará? Claro que es imposible dar una fecha, pero desde su perspectiva y con base en su experiencia, licenciado, ¿cuánto tiempo tardará Javier Duarte en llegar a México? ¿Cuánto tiempo Roberto Borge? El promedio de pleito de una extradición es el de un año. Ah, un año. Mientras tanto, Duarte se queda en este penal militar allá en Guatemala, sí, y Roberto Borge en el de Panamá. Sí, porque además no les conceden allá libertad bajo fianza, digamos, precisamente porque son extranjeros, porque estaban huyendo y porque si los dejan salir, pues la probabilidad de que escapen es mucha. No, a lo mejor al señor Duarte al señor Borge y a todos les convendría allanarse a la extradición, venir a México y quedar libres por lo menos durante su proceso
y defendiéndose pues para tratar de ganar los cargos. Entonces no tiene mucho sentido pleitearlas, Oscar Mario. Bueno, tenemos 3 minutitos, sé que usted tiene un compromiso ya ahorita, pero sobre esto que le pregunta el auditorio y que le cuestionaba hace un momento, licenciado Velázquez, ¿cómo es que el delito de lavado de dinero no se considera como grave? Porque en el artículo, porque por este nuevo sistema penal se trata de respetar la presunción de inocencia, sí, y de no imponer una prisión, aunque sea una prisión preventiva, mientras que no haya una condena que imponga el castigo de la prisión. Apenas voy a averiguar si cometiste un delito y para saber si lo cometiste y mereces prisión. Y por lo pronto no te aprisiono. Si el día de mañana te condeno, bueno, pues ya será otra cosa. Y para respetar esa presunción de inocencia, en el artículo 18 de la Constitución se establecieron los delitos que ahora se llaman de prisión oficiosa, y o sea, de prisión que el juez está obligado a imponer durante el proceso. Más allá de esos delitos, no, excepto si, entre otras cosas, hay el riesgo de que la persona escape. No es prisión oficiosa, pero tú estabas prófugo, pero y entonces si te la doy te vas a escapar. Te impongo la prisión, aunque no oficiosamente. Eso pudiera ser con estas personas, no obstante que vinieran a México, pues porque precisamente se les detuvo en el extranjero huyendo, porque tienen los medios para irse nuevamente al extranjero y para seguir huyendo. Entonces, quizá eso de que llegando aquí así de a tiro les consideran libertad, pudiera ser que no, Oscar Mario. Bueno, y tienen las autoridades y los afectados, tanto en Veracruz como en Quintana Roo, particulares y el propio Estado, 1 año para presentar más acusaciones en su contra? Sí, podrían. Primero, desde luego, sí, dentro de los 60 días, presentar esa petición formal de extradición y por los delitos y etcétera. Pero luego, durante el procedimiento de la extradición, podrían ampliar cargos. Y entonces, para que al final de la extradición, en vez de por unos poquitos cargos a los que el extraditable se allanara, pues lo acabaran extraditando por muchos más. Bueno, me despido con esto del auditorio. Es una petición hacia usted. Dice, con el objetivo de hacer efectivo el principio de presunción de inocencia, se construyó un monstruo sin cabeza, que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ojalá que el licenciado Velázquez nos pudiera ilustrar más sobre el tema. Pues queda invitadísimo, ojalá pudiera hacerlo. Licenciado, es un tema fundamental y además que requiere de una corrección o modernización o actualización, no sé cuál sea la palabra inmediata, ¿no? Adaptación a nuestra realidad. O adaptación, exactamente. Pues ojalá acepte de vez en cuando echar una platicadita con su servidor para, como dicen bien, ilustrar al auditorio sobre esto que está afectando tanto a la seguridad, ¿no? en el país. Oscar Mario, muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado don Juan Velázquez, abogado penalista.